Siempre estamos pensando cuál es el secreto para conquistar almas. ¿Cuál es el secreto de hacer una buena obra misionera? ¿Cómo puedo yo mostrar a Cristo como la única esperanza? Siempre nos estamos preguntando esas cosas. Este trimestre vamos a estudiar cómo ser esos testigos fieles, ese poder del testimonio personal. Busca tu folleto. Vamos a estudiar. El poder del testimonio personal. Así se titula la lección de esta semana. Ahora bien, usted sabe que el testimonio personal tiene un poder único, inusual, muy especial. El testimonio personal es capaz de despertar una vida. Son semillas poderosas que donde quiera que caen van a germinar, porque es un testimonio personal. Ahora, siempre estamos tentados a hablar de lo que le pasó a Pablo, de lo que le pasó a Cornelio, de lo que le pasó a Zaqueo. ¿Qué le pasó a usted? ¿O qué me pasó a mí? Eso es lo más importante. Cuando nosotros damos un testimonio personal, eso abre puertas. Eso es capaz de mover un alma. Eso es capaz de que realmente la gente se sienta motivada inmediatamente a decir, esto es lo que yo necesito. Y eso es lo que vamos a estudiar esta semana. ¿Por qué tenemos que dar un testimonio personal? Acuérdense que los testigos que Jesucristo ha buscado no son precisamente a altos niveles de cultura ni de estudios. La Biblia me dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para mostrarle al mundo su poder. Y nosotros somos eso. Vamos a estudiar el caso de un hombre que lo llamaban el endemoniado Gadareno. En el libro de San Marcos, capítulo 5, versículo 15, dice así: vinieron a Jesús a ver al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que le había visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y la historia de los cerdos. Y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Ahí está. Esos son los testigos que Jesucristo quiere. Esos son los testigos que Él va a levantar. Gente que ha pasado por el fuego. Gente que ha sido restaurado por el poder transformador de Cristo. El poder transformador del Espíritu Santo. Nosotros. O sea, ese testimonio personal suyo tiene un gran valor y es poderoso. Siempre, en todas las épocas, Dios ha levantado gente de todos los estratos sociales, pero sobre todo lo que más tiene valor es ¿qué te hizo a ti cambiar? ¿Cómo fue ese cambio tuyo? Ahora, nosotros cometemos a veces un error. Cuidado con cuando nosotros le vamos a contar a alguien esto, nosotros quisiéramos decirle todos los detalles. Es más, vamos a estar una hora hablando de lo que nos pasó a nosotros. Eso no es el punto. Dígale lo que Cristo hizo. Ya está, ese es el Evangelio. El Evangelio es cómo Jesucristo lo restauró a usted. Cuéntele a otros la restauración por la que usted pasó y muéstrele ahora en su vida quién es usted. Eso es todo. No empiece a contar lo que le pasó hace 20 años y después el abuelo que predicaba el Evangelio con la abuela y que llegaron a su casa los evangelistas. Eso no es el punto. Dígale lo que Cristo hizo con usted y cómo usted pudo cambiar. Eso se llama
la esencia del Evangelio, porque el Evangelio es poder restaurador. Y eso es lo que nosotros queremos conocer. Esas son las semillas del Evangelio. Cuando uno es capaz de decirle a otros, esto es lo que Jesucristo ha hecho por mí. El Espíritu Santo tiene un poder transformador único y nosotros debemos mostrarle eso al mundo. Ahora, ¿cómo presentarle a nosotros a otras personas a ese Cristo resucitado? ¿Cómo presentarle a nosotros que ese Cristo que murió en la cruz del Calvario por nosotros? Porque esta es la historia que hay que presentar. Dios nos ha amado de tal manera que se hizo hombre, igual que nosotros. Y se hizo hombre para redimirnos de la vergüenza del pecado, porque el pecado es vergonzoso. Él se hace hombre para redimirnos de ese pecado, para redimirnos de la ignorancia, que es miedo, ese temor que trae la ignorancia. Una vez que tú conoces la verdad, esa verdad te hace libre. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y después Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ese Jesucristo que muere en la cruz del Calvario, que paga el precio por cada uno de nosotros, que se entrega a la muerte para que nosotros podamos vivir. Muere para que yo viva. Da su vida por mí. Me lava de todos mis pecados con su sangre. Me restaura. Me da la oportunidad de ser adoptado como hijo de Dios. Ese es Jesucristo. Vive para siempre. Y ese es el poder del Evangelio. Que tenemos a alguien que intercede por nosotros en este momento en el reino de los cielos. Eso no ha terminado aún. Cristo viene a buscar un pueblo y hay que estar preparado. Ese es el Evangelio que hay que presentar. O sea, ese es un Evangelio lleno de promesas maravillosas. Ahora, en Mateo 28, 5 y 6, hay algo muy especial. ¿Qué es lo que yo tengo que proclamar? Fíjese bien, capítulo 28, versículos 5 y 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no teman ustedes porque yo sé que buscan a Jesús, al que ha resucitado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Y vayan pronto y díganle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí que va delante de ustedes a Galilea y allí lo verán. Y aquí se los estoy diciendo. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las buenas nuevas de los discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro y le dijo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan a dar las buenas nuevas a los hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Hay poder en Jesucristo. Él ha resucitado. Y a nosotros nos toca presentar a ese Cristo. Un Cristo que se preocupa por mí, se preocupa por ti, que dio su vida por cada uno de nosotros. Ahora, tenemos que reconocer algo. Él es dueño de nosotros. Si Él dio su vida por mí, si se hizo hombre para rescatarme del desastre del pecado, si muere en mi lugar, si paga todos mis precios y todos mis pecados los paga con su muerte, no me queda a mí sino una cosa, aceptar su señorío en mi vida. Él es mi dueño y es Señor de mi vida. Entonces uno lo acepta a Él como Señor y Salvador. Y eso hay que declararlo, eso no se puede quedar callado en la boca, es imposible. Jesucristo, yo acepto tu señorío en mi vida. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Que seamos capaces de decir algo, hermano, óigalo bien, que usted y yo seamos capaces de decir una cosa. Mi razón de vivir se llama Jesucristo. Y eso tiene que llegar hasta ahí. Nuestra razón de vivir es Jesucristo. Él viene a buscarnos y nos va a llevar con Él por la eternidad. O sea que el tiempo que nos queda más bien es tan pequeño. ¿Cuál es el problema de dedicarle nuestras vidas a Cristo? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre una persona verdaderamente transformada y una que todavía no ha sido transformada?
Nosotros podemos estudiar por lo menos la vida de muchas personas. Hasta el mismo Pedro. Pedro salió a predicar el Evangelio. Salió a dar testimonio. De una manera valiente, pero diferente. Ya Pedro no confiaba tanto en sí mismo como el poder del Espíritu Santo. Pedro fue transformado totalmente por la gracia de Jesucristo. Ahí está el apóstol Pablo. Igual a ellos les pasó. Y todo eso está bien. Bueno, eso le pasó a Pedro y a Pablo, pero ¿qué le pasó a usted? ¿Qué me pasó a mí? Acuérdense que la lección de esta semana está enfocando precisamente el poder del testimonio personal. ¿Qué evidencias estoy dando yo ahorita de que he sido transformado? Yo me acuerdo cuando yo recibí esa bendición, yo lo primero que hice llamar a mi familia y pedirles perdón. Ahora, ellos se quedaron boquiabiertos, pero ¿perdón de qué? Porque, ¿quién se imagina una persona pidiendo perdón? ¿Perdón de qué? No, pero de que me vas a pedir perdón, no, por todas las cosas malas que uno ha hecho. La verdad es que la gente no tiene concepto de lo que es malo o es bueno. Pero una vez que tú te enciendes una luz en tu mente, tú haces una diferencia grande entre lo que es bueno y lo que es malo. Ahí es donde está la diferencia, ahí es donde está la evidencia de que somos transformados. Ahora, yo no sé cómo te pasó a ti. A mí me pasó eso, fue el primer detalle. Y después, poco a poco, yo me di cuenta cómo uno empieza a abrir su corazón, las malas palabras, las discusiones, el estar mintiendo por cualquier cosa. Porque a veces uno miente hasta para defenderse de otro. Uno le dice una mentira. Pero no, eso no es lo que Dios quiere. Dios tiene un plan para nosotros. Nosotros debemos dar testimonio de esa transformación en nosotros mismos. Y el primer paso es pedirnos perdón por todas las barrabasadas que hemos hecho. Porque cada vez que volteamos hacia atrás, yo no sé si a usted le pasa, mire para atrás en su camino y verá el desastre que está quedando atrás. Y entonces eso es como para arrepentirse, como para decirle perdona, Padre. Ahí está el poder transformador del Evangelio. Acuérdense, el testimonio personal tiene un poder único, un poder transformador. Ese se llama un poder alucinante, que es capaz de dar semillas. No importa la tierra donde caiga, esas semillas van a dar fruto. Porque son testimonios vivos, personales de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Ahora, muchos van a tratar de silenciarnos, inclusive la familia. Hay gente que le dice a uno, pero si tú lo único que hablas es de eso, lo único que hablas es del Evangelio. ¿Y de qué quieren que hablemos? Si hemos sido transformados por la gracia, por el amor de Jesucristo, si hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo, ¿de qué vamos a hablar nosotros? Eso hay que compartirlo. Esa verdad santificadora tengo que compartirla. La santificación es una obra de toda la vida. Esa es una obra del Espíritu Santo, pero diariamente podemos dar evidencia de esa santificación. No se le olvide. Ahora, ¿qué me enseña a mí la lección de esta semana? O sea, ¿en qué me ha ayudado esto a mí? Y que cuando yo vaya a testificar, aprenda a dar un testimonio personal, que sea efectivo, en pocas palabras, y que realmente vaya acompañado del poder de un corazón sincero, que quiere sencillamente compartir lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. No se nos olvide. Gracias por estar conmigo. Es una bendición poder compartir con ustedes el poder de la palabra. Gracias. Hasta la próxima semana. Una palabra de oración. Querido Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. Ahora, Señor, que esta lección tenga de repente un resultado muy especial para nosotros. Que nuestras familias puedan ver en cada uno de nosotros ese poder transformador del Evangelio. Especialmente aquellos que no te conocen, aquellos rebeldes que todavía no entienden, pero que sean convencidos por un testimonio sincero. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.